Voy a mencionar algunas dudas que a veces se plantean en estos términos. ¿De dónde son los hijos e hijas de las personas inmigrantes? ¿O cómo se hace de aquí? ¿Cuándo se hacen de aquí las hijas e hijos de las personas inmigrantes? Y aquí a veces se dan diferentes respuestas, pues cuando llevan un tiempo aquí, cuando han aprendido la lengua de aquí o las lenguas de aquí, cuando se sienten de aquí. Parece como que estas chavalas y chavales tuvieran que cumplir algunas condiciones que otros chavales y chavalas no tienen que cumplir. ¿Hasta qué punto son pertinentes o impertinentes estas preguntas? Os voy a plantear una situación. Yosune y Rashid van a la ludoteca por primera vez y entonces la ludotecaria le pregunta a Rashid de dónde es. Y Rashid dice, pues soy de aquí, de Tutera, de Iruña, de Lesaca, de Sangotza, soy de aquí. Y la ludotecaria le pregunta, a ver, pero tú de verdad, ¿de dónde eres? Claro, Rashid es esto que llamamos un niño racializado, que tiene características físicas que no son las mayoritarias. Tiene un tono de piel relativamente más oscuro, su pelito rizado, con ese nombre. Y entonces parece como que a la ludotecaria le costará verlo, como aceptar que es de aquí. Parece como si esos rasgos le convirtieran en una persona extranjera. Esto es muy problemático. Pensemos las veces que Rashid va a oír a lo largo de su vida esta pregunta, ¿de dónde eres? La ludotecaria no se lo ha preguntado a Yosume, no le ha preguntado de dónde eres. No hacemos estas cosas con mala voluntad, nos surgen a veces por curiosidad, pero debemos pensar que esta pregunta repetida transmite una idea que es problemática, que es tú no eres de aquí, tú con ese aspecto no puedes ser de aquí. Claro, esto nos lleva a la necesidad de hablar de la identidad plural, de la necesidad de facilitar la identidad plural. ¿Qué sería? Pues en primer lugar, poder ser de aquí, poder ser local, poder ser del pueblo, del barrio, de la provincia, de la región, de Euskal Herria, de lo que queramos, en qué términos eh, se ve una persona misma, a sí misma, pero es que en estos términos generales que decimos soy de aquí. Y poder sentir que además de que eso no se pone en duda y que se da por hecho que tú también eres de aquí, no importa dónde hayas nacido y ni cuánto tiempo lleves aquí, también puedas tener una pertenencia, un sentimiento de apego con tu origen, con el origen familiar, con aquello que te ha transmitido tu familia. Y hay familias que hacen una transmisión muy completa, muy fuerte, vamos a decir así, y otras que no, ¿eh? Y en relación con eso se construye ese apego con el origen. Debería ser posible eh, compatibilizar, sentir diversas pertenencias a la vez. No tendría que ser obligatorio elegir. Esa pregunta de, tú viniste de Colombia hace varios años y ahora ¿de dónde te sientes más? ¿De Colombia o de aquí o de Lesaca? ¿Por qué elegir? No es necesario elegir ni traicionar a una de tus pertenencias. Estas preguntas son innecesarias, son impertinentes. La posibilidad de esta identidad plural, donde caben tus diferentes apegos, se construye en interacción con las demás personas, con lo que las demás personas ven en ti y te transmiten. Y el centro escolar es un espacio importante para la construcción de una identidad plural. La mirada del profesor, de la profesora es importante y también la del resto de las personas, del resto de la comunidad escolar, del resto de las familias, del lugar, de las personas del lugar donde vivimos. Pero también como digo, la mirada familiar. Eh, y a las personas que estáis viendo o escuchando esto, os plantearía la posibilidad de transmitir que vuestros hijos e hijas pueden tener esta identidad plural, que no son solamente del sitio de donde vinisteis, sino que son también de aquí.
Yo os propondría también, en la medida de lo posible, en la escuela, en casa, utilizar materiales, libros, cuentos en las lenguas familiares, en euskera, donde haya personajes que tengan distintas características físicas, que pueden ser personas que aquí se consideran racializadas y que sean tratadas como personas de aquí, que hablen y se comuniquen también en euskera. Entonces, esto por un lado. Es verdad que esta opción de la identidad plural no está muy extendida, desgraciadamente diría yo, no se tiene muy en cuenta, ni entre las personas autóctonas, ni entre las familias inmigrantes. Parece que todavía hay muchas personas que consideran que solo puede ser una cosa, y sobre todo puede ser de allí, del lugar de donde viniste. Consideremos seriamente la posibilidad de, además de aquello, esto también, ¿no? Entre otras cosas porque la identidad plural está relacionada con el euskera. Sentirse de aquí, de este pueblo, de este barrio, de esta provincia, de esta región o país, desarrollar la pertenencia con este territorio, hace que puedas sentir el euskera como algo propio, no como algo que como persona extranjera pues no te pertenece, que pertenece al resto de las personas. Entonces, algunos consejos que se podrían dar. Ahora los voy a formular y el primero sería dejar de preguntar a las niñas y niños que aquí se consideran racializados por su aspecto, dejar de preguntar de dónde son, como dando por sentado que con ese aspecto no pueden ser de aquí. Esta pregunta la tenemos ya que eliminar. Es posible preguntar dónde naciste, esto es otra cosa, pero ¿es necesario hacerlo tantas veces? Si esta pregunta la hacemos para satisfacer nuestra curiosidad, debemos preguntarnos a veces si, bueno, pues debemos dejar de lado esta pregunta. La cultura vasca y las referencias vascas son referencias de todo el alumnado, también de tus hijos e hijas, a pesar de que quizá vinisteis de otro país, pero no son solamente referencias del alumnado que tiene familia que ha nacido aquí. Puedes transmitirles esta idea a tus hijos e hijas, que lo de aquí también les pertenece. Y no transmitirles que las personas euskaldunes o vascohablantes o las personas de aquí son las otras. Tu familia, tus hijos e hijas también lo son, también son de aquí. Y además de lo que le transmitáis sobre la procedencia familiar. Esto todo es compatible y yo diría que es más sano para su bienestar emocional, no tener que elegir, poder sentir que tienen derecho a todo. Y entonces yo animaría siempre a todas las personas de la comunidad a contribuir a impulsar la identidad múltiple, esta posibilidad para nuestros hijos e hijas. Por último, no te extrañe si las personas vascohablantes o euskaldunes se dirigen a tus hijos e hijas en euskera. Es lo que deberían hacer. Y esto es porque consideran a tus hijos e hijas, a vuestros hijos e hijas, como parte de su comunidad lingüística. Les están ayudando a pertenecer, a formar parte de la comunidad de la mejor manera. Y con esto, diríamos, bueno, estamos contribuyendo a esta posibilidad de construir identidades plurales. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.